Amén. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha guardado nuestro Rey bien amado y porque nos da el grande privilegio de escudriñar las Santas Escrituras como el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo: escudriñad las Escrituras porque os parece que ahí hallaréis la vida eterna. Y sabemos por la Escritura y porque lo sentimos también, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le damos la bienvenida a todos, bienvenidos a Ministerios El Rey de la Gloria, bienvenidos sean todos y le damos gracias a Dios una vez más. Y seguimos con esta serie de estudios acerca de la misericordia de Dios. Eh, Empezamos el domingo pasado, vimos la historia de Mefiboset, la misericordia de Dios en acción. David, un tipo de Jesús, que Él tiene misericordia de nosotros, bendito sea nuestro Dios. Era Mefiboset, hijo de Jonatán, dice la palabra de Dios, y David había hecho un pacto con Jonatán, como el nuevo pacto que hizo el Dios eterno, todopoderoso, con su pueblo, con la casa de Israel, ahora también con nosotros, los que hemos creído en Él, cuando dice allá en Jeremías, nos dice en Jeremías 31, donde nos dice: voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora, estando Cristo presente por el camino nuevo que nos abrió a través del velo, a través de su carne, a través de ese sacrificio en esa cruz del Calvario, ese nuevo pacto, cuando Él alza la copa y el mismo Jesús dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto es la sangre de Jesús de Nazaret, la que nos redime, la que somos perdonados por esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Estamos bajo el nuevo pacto. Estamos bajo la gracia, bajo la dispensación de la gracia. Bendito sea nuestro Dios. Y le damos toda la gloria a Dios. Seguimos con esta serie de estudios acerca de la misericordia de Dios, porque en este tiempo, más que nunca, necesitamos de esa misericordia. Vemos que el mundo menos se acuerda de Dios, va un caos, mucha depravación, leyes que van en contra de lo que dictó nuestro Dios Todopoderoso. Ahora es cuando más necesitamos la misericordia de Dios. Cuando Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, el pueblo de Israel estaba pasando por un caos terrible. Había una hambruna terrible. Era un castigo, era una retribución a causa de su desobediencia hacia Dios. Y pues Dios sigue siendo el mismo. Por eso es que ahora necesitamos esa misericordia. Jeremías ahí en Lamentaciones 3, 22, 23 dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Imagínense, cuando escribió esto Jeremías, estaban en una situación terrible, en un caos, en una hambruna terrible. Cuando escribió esto, cuando dice: porque Dios es bueno, para siempre su misericordia, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Bendito sea nuestro Dios. Así que apelamos a la misericordia de Dios en este tiempo, y qué bueno que hay un fiel remanente que sigue intercediendo, que ama a Dios con todo su corazón, y que estamos intercediendo a favor de la tierra, a favor de las familias, como dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 22. Allí nos dice la bendita escritura: y busqué entre los hombres alguien que hiciese vallado y se pusiera en la brecha a favor de la tierra. Y como no lo encontré, por lo tanto mi mano hizo justicia. Mire, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, apelando a la misericordia de Dios. Y para eso pues vamos a la bendita escritura, en Oseas capítulo 6, en el versículo 6. Es el versículo central de esta predicación, donde vemos la compasión de Dios, la piedad de Dios, el amor, la gracia de Dios, el favor de Dios hacia la humanidad, que aún siendo infieles, Él permanece fiel. Bendito, es un Dios bueno, para siempre es su misericordia.
su verdad por todas las generaciones. Capítulo 6 del libro de Oseas, en el versículo 6, vamos a leer esta poderosa escritura, porque esta escritura también la citó el Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento, confirmando lo que había dicho Oseas. Capítulo 6, versículo 6 dice así la Santa Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice así la Escritura: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto es el pensamiento de Dios. Esto sale del corazón de Dios. No ignoremos que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para a fin de que todo hombre, toda mujer seamos preparados para toda buena obra. Todo hijo, toda hija de Dios, tenemos que cumplir con ese mandato divino. Tener misericordia, tener el carácter de Dios, el carácter de Jesús, y también dice la bendita escritura que conocimiento de Dios. Esa fue la oración cumbre, la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en el capítulo 17, versículo 3 del libro de San Juan, Él nos dice: Padre, que te conozcan y que conozcan a tu Hijo amado a quien tú has enviado. Eso está en el corazón de Dios, que lo conozcamos. Él anhela que lo conozcamos. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Tener comunión diaria con Él, tener comunión con su Santa Escritura también, aprenderse la bendita palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, no solamente tener el conocimiento, sino también hacedores de la palabra y no solamente oidores, dice allá en el libro de Santiago. Así que vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a pedir la dirección del poderoso Espíritu Santo de Dios. Amoroso Padre Celestial, bendito Rey de la Gloria, una vez más te damos gracias por el grande amor que sigues derramando sobre nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que se nos fue dado, siendo hombres blasfemos, hombres pecadores. A ti te ha placido, mi Rey de la Gloria, darnos de tu bendito Espíritu Santo, Señor amado, por tu gracia y por tu amor. Ahora, Padre mío, glorifica tu nombre, glorifica a tu Hijo amado a través de esta predicación, que las familias, Padre, allá en sus casas reciban la paz de Cristo, que tener también el carácter de Cristo, ir nosotros adaptando el carácter de Cristo, bendito sea, a través de la comunión con Él. Padre mío, tú quieres un pueblo que tenga esa misericordia, esa compasión como tú la tienes con nosotros, mi Rey amado, así también nosotros para con nuestro prójimo, porque está escrito: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Rey de la Gloria, por el grande amor. Y ahora, Padre mío, en el nombre de Jesús, sabemos que los aires ya están despejados, sabemos que el enemigo está vencido, Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario, cuando la Escritura nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, en la cruz. En la cruz nuestro Señor Jesucristo ha vencido. Y como Él ha vencido, nos declaramos como sus hijos juntamente con Él más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Bendito Dios, para predicar tu palabra con denuedo, con unción, con poder, con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas. A través de estas predicaciones hemos visto los milagros de Dios. Hemos visto gente sanar, porque Jesucristo sigue siendo el mismo. No se le ha acabado su poder. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y su poder sigue vigente, presente hasta el día de hoy, bendito y por toda la eternidad. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Al momento de escribir Oseas, este versículo, Oseas 6:6,
Dice la escritura, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. En este tiempo el pueblo de Israel había caído en una apostasía, tanto que el Señor le reclama, el Señor le dice a Israel, lo reprende y le dice, te has olvidado de mí, has caído en idolatría, es más, hasta te has vuelto soberbio, has fornicado. Lo vemos aquí en el capítulo, bendito sean, en el capítulo 5, donde nos dice en versículo 4, capítulo 5, versículo 4 del libro de Oseas. Mira lo que le antecede a este versículo. ¿Por qué dice el Señor, quiero misericordia, no sacrificio, quiero conocimiento de Dios? Mire cómo estaba el pueblo de Israel y compárelo cómo está la humanidad hoy en día, en esta generación que nos tocó vivir. Mire lo que dice la bendita escritura 5:4 de Oseas. No piensan en convertirse a Dios. ¿Se da cuenta? Solo con esa frase nos damos cuenta que estamos viviendo esos tiempos también. No piensan en convertirse a Dios. Otras son sus prioridades. Otras ponen en primer lugar otras cosas antes que a Dios. ¿Cuándo? Que la escritura nos dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, o sea, con todo tu ser, pero otras son las prioridades. Y el Señor aquí nos dice, 5:4, lo vuelvo a repetir de Oseas, no piensan en convertirse a su Dios. ¿Qué es convertirse a su Dios? Convertir a nuestro Dios es ser nueva criatura, tener el nuevo nacimiento, ser transformados, estar diferentes a nuestra vana manera de vivir, de cuando éramos antes, bendito, que íbamos conforme a la corriente de este mundo, dice la escritura, a lo que hacían los demás, conforme a las costumbres, conforme a las tradiciones, así estábamos. Y nadie tenía tiempo para Dios, pero ahora mire lo que dice la escritura, no piensan en convertirse a Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La mayoría de personas en el mundo no conocen a Dios, lo conocen de oídas, lo conocen en la mente, porque dicen, no, yo también soy hijo de Dios, en la mente, pero cuando hacemos lo que Él dice es cuando verdaderamente lo conoces en el corazón, cuando verdaderamente la gente nació de nuevo, cuando verdaderamente la persona está convertida al poderoso evangelio del Señor Jesucristo, aplica las enseñanzas de Jesús en su vida, a la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice la escritura, no está en medio de ellos y no conocen a Jehová. ¿Por qué? Conocer a Dios es conocer la escritura y vuelvo a repetir, ser obedientes a Él. Versículo 5:5 de Oseas, mira, aquí sigue el Señor reprendiendo a su pueblo como lo hace en este momento. Nos dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Mire, aquí la bendita escritura es muy clara. El hombre sigue siendo el mismo. El hombre sigue, dice la escritura, que el hombre siempre está inclinado al mal. Pero el Espíritu de Dios dice que no va a contender con el hombre. Esto es voluntario. Esto es un amor. Este es un amor hacia Dios. No es a la fuerza. Porque a la fuerza Dios no quiere nada. Estamos viendo que Él no quiere nada. El Espíritu de Dios no va a contender con el hombre. Él no te va a obligar. Él dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge. Pero Dios dice, yo te sugiero que escojas la vida, que escojas la bendición para que vivas. Ahí Él nos pone el camino ancho y el camino angosto para que nosotros decidamos por cuál camino andar. Y Él mismo nos sugiere y nos da el consejo, entrad por la puerta estrecha, porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y dice la Escritura, y muchos son los que entran por ahí, muchos son los que pasan, muchos son los que escogen el camino ancho, el fácil. Y Él dice, escojan la puerta estrecha, el camino angosto. Sí es difícil, pero es el más seguro, porque es el que te va a llevar a la vida eterna. Vamos a pasar angustias, vamos a pasar tribulaciones, problemas, claro que sí, pero ahí está Él. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. La Biblia dice, en mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó
y me libró de todos mis temores, me libró de todas mis angustias. También Él dice, aunque pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Él está con nosotros. Aunque estemos, dice el libro de Isaías, ahí en el horno de la aflicción, Él va a estar con nosotros. Él nunca te va a dejar. La palabra de Dios es clara. Él es fiel y verdadero. Él mismo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, van a tener aflicción, pero yo voy a estar con ustedes hasta la terminación de los tiempos. Es lo que dice el Señor Jesucristo, que Él va a estar con nosotros. Yo estaré con ustedes. Dice la Escritura, que Dios como tú, que perdona la maldad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Sepultará nuestras iniquidades en lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellas. Él se deleita en misericordia. El libro de Joel nos aclara, dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Así como un padre le duele castigar a sus hijos, le duele cuando la vara de la corrección después de los padres también dice, ay, me dolió más a mí que a mi hijo, pero es necesario la corrección. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Eso está en la palabra de Dios, pero es el camino más seguro, porque dice, si Él no nos corrigiera, si él no nos pusiera corrección, entonces dice que seríamos hijos bastardos, seríamos hijos de la calle y mejor ser hijos del Rey de Gloria y que Él nos discipline. Pero sabemos que la disciplina de Dios no es castigo, sino es instrucción para que nos vaya bien en esta tierra. Como le dijo a Josué, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, mire, hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. Ese es un esfuerzo y es una valentía, porque este camino es de valientes. No cualquiera deja el pecado. Esto es para valientes en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el reino de los cielos dice que sufre violencia y solo los violentos la arrebatan, solo los valientes arrebatan eso. Para dejar el pecado, para dejar lo que le gusta a nuestra carne, se necesita ser valiente, pero necesitamos adoptar o tener el carácter de Cristo. Y ese es el deseo de Dios, que vayamos creciendo en gracia y en conocimiento delante de Dios y delante de los hombres, que vayamos creciendo en gracia, dice la bendita escritura, en conocimiento a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir adquiriendo el carácter de Cristo, vamos a ir adquiriendo la mente de Cristo, y la mente de Cristo es una mente de amor, de gracia, de misericordia. Aquí está la misericordia, de compasión de Dios hacia los demás. Eso es lo que hace nuestro Dios. Mire, Dios no dejó al pueblo de Israel así, sino que ya aquí en Oseas dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. No quiero más holocaustos que me traigan tantos holocaustos. Yo quiero que ustedes cambien en sus vidas, que tengan compasión con los demás, que tengan misericordia con los demás, con tu prójimo, que lleguemos a ese nivel de comprensión, de comprender a los demás, a esa estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús, a no guardar ningún rencor, ningún resentimiento, a no sentirse solo, sola. No, no es así el Evangelio. El Evangelio de Jesús es tener compasión, porque cuando Jesús habla allá en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, él dice, bienaventurados los misericordiosos, porque también ellos alcanzarán misericordia. Y allá en el libro de los Salmos lo confirma nuestro Dios cuando dice, con el misericordioso también te vas a mostrar misericordioso. O sea que los que tienen misericordia en esta tierra con el prójimo, él también alcanza misericordia de parte de Dios, porque Dios, que es un Dios omnisciente, él conoce todas las cosas, él sabe
lo que está dentro de nuestro corazón, sabe las intenciones del corazón y sabe cuál es cada uno sabe cuál es el corazón de cada uno de nosotros. Así que la misericordia de Dios tiene que estar en acción en cada uno de nosotros. El pueblo de Israel había caído en esta soberbia, ya lo vimos, había caído en fornicaciones, había caído en idolatría, había caído en otras cosas antes que adorar al Dios vivo y verdadero. Primer lugar, bendito sea nuestro Dios. Pero mire lo que dice 5:15 del libro de Oseas, seguimos aquí. 5:15 de Oseas dice, andaré y volveré a mi lugar. ¿Cuál es ese lugar? El corazón del hombre. Allí es donde está Jesús. Este es el altar de Dios, nuestro corazón. Por eso dice, andaré y volveré a mi lugar. Este es el lugar de Dios, el corazón del hombre. Él escogió el corazón de la persona para habitar en ese lugar. Porque la palabra de Dios dice que cuando tú recibes a Jesús, eres sellado con el Espíritu Santo de Dios y entonces vienes a convertirte en templo del Señor bendito. Somos templo de nuestro Dios y el corazón es el altar de Dios. Y la luz de Cristo tiene que estar encendida siempre en ese altar. El fuego de Dios siempre tiene que estar encendido en ese altar. Por eso dice, andaré y volveré a mi lugar, que se quite todo lo que estorbe, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán, me buscarán. Mire, qué versículo tan hermoso y qué versículo tan profundo que está aquí. Oseas 5:15, puede anotarlo. Es un versículo que sobresale entre todos porque es Dios mismo que quiere habitar en nuestro corazón. Imagínense, el Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo el universo, el Dios grande, poderoso, habitar en nuestro corazón. Esto es glorioso. Lo vuelvo a repetir, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Es de hombres, es de valientes reconocer nuestra condición, sin fingimiento, reconocer que necesitamos a Dios, reconocer que todos los días lo necesitamos a Él. Esta es una labor de humildad, esta es humildad de que reconocer que, que necesitamos a Dios. Dice, hasta que reconozcan su pecado, reconocer que le fallamos a Dios, pero aún nosotros siendo infieles, la Biblia dice que Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Lo dice el Salmo 136. Todo el Salmo 136, usted va a ver una bendición de Dios y siempre va a estar repitiendo, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 136:1 empieza diciendo, alabad a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Claramente dice la Biblia que Dios es bueno y todo lo que nos sucede es para bien. Todo obra para bien para los que amamos a Dios. Esto es una gran verdad. Y dice el apóstol Pablo, y tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son nada comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse cuando Cristo venga en gloria. O sea que sabemos que Dios es bueno, para siempre su misericordia. Usted puede leer después todo el Salmo 136, Dios le va a hablar allí, le va a hablar muy bonito, gloria a Dios. 136 empieza diciendo, porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia. ¿Y sabe cómo cierra ese salmo tan hermoso? Salmo 136, porque lo repite a cada momento. Dice una bendición, porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Pero sella este salmo cuando dice que Dios, el Todopoderoso, dice que Él es bueno, porque Él le da de comer a todo ser viviente, a todo, animalitos, peces del mar, todos. Imagínense si Él cuida de su creación, cuánto más del ser humano que es su creación perfecta. Es lo mismo que le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Por qué os afanáis? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Miren los pajarillos, ellos no trabajan, no hilan, no guardan en graneros. ¿Y cómo Dios los alimenta? ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Diciéndole a los discípulos, porque
Ellos como nosotros, como todo ser humano, preocupados por el mañana. ¿Qué va a pasar? Los temores, lo que estamos viendo, ¿qué va a ser en el futuro? Él dice, no, tranquilos, no temas, dice, no temas, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta es palabra de Dios, viene del corazón mismo de Dios. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, dice, creed también en mí, dice Jesús. Así que no hay ningún problema. Tenemos la paz de Cristo y con la paz de Cristo sabemos que Él es nuestro sustentador. La Biblia dice que Él nunca te dejará, nunca te desamparará. Contentos con lo que tenéis ahora. Él dijo, nunca te desampararé, nunca te dejaré. El apóstol Pablo lo comprendió también que nos lo pasó a nosotros cuando dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Gracias por el techo que me da, Señor. Gracias por el abrigo, por la ropa, por el sustento. Gracias. Es más, mejor ser agradecidos con lo que tenemos. Eso es lo que Dios quiere. Pero a lo que más quiere nuestro Dios es que vayamos adquiriendo el carácter de su Hijo amado Jesucristo. Esa mente compasiva, esa acción, que no nos quedemos solamente en conocimiento, porque dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Las dos cosas son muy importantes, tener el conocimiento de Dios y también hacer lo que Él nos mandó hacer. No nada más que nos llenemos de conocimiento, sino que también como Jesús, la palabra viva, el verbo encarnado, vino a esta tierra, Él traía todo el conocimiento, pero Él, dice la Biblia, tuvo compasión por las ovejas, porque estaban como ovejas sin pastor. Él tuvo compasión de ellas. Cuando le dio de comer a la multitud, casi 20,000 personas, la Biblia nos dice que Él tuvo compasión por ellos porque no habían comido en 3 días y hasta el día de hoy Él sigue teniendo compasión por cada familia, por cada uno de nosotros. La compasión de Dios está ahí, pero no es una compasión de tristeza, es una compasión donde Él se deleita en misericordia. Perdón, donde Él quiere bendecirnos. Él lo desea bendecirnos, pero quiere que le creamos a Él. Quiere que le creamos a Él y que lo pongamos en primer lugar a Él. El pueblo de Dios se había extraviado, se había desviado y Él dice, vuelvan a mí, busquen mi rostro otra vez. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y en su angustia, dice, me invocarán. A veces Él mismo propicia la angustia para que busquen el rostro del Señor. Pero ¿para qué llegar a tal grado? Mejor hacerlo voluntariamente, hacerlo con todo nuestro corazón, buscar el rostro de nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Y a esto se refirió el Señor Jesús cuando Él dijo, misericordia quiero. Esto lo citó el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, bendito sea nuestro Dios, en el libro de Lucas, en el capítulo 10, allí Él dijo una parábola muy importante acerca de la misericordia de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos a ver esta historia que Él contó, es una historia muy conocida y los conocedores, los estudiosos de la palabra de Dios dicen que esta parábola y la del hijo pródigo son las más conocidas en todo el mundo. Pero vamos a ver la misericordia de Dios actuando en esta parábola que el mismo Jesús contó. Vamos al capítulo 10, nuevamente lo repito, capítulo 10 del libro de Lucas en el versículo 25. Gloria a Dios. Es Jesús hablando con un intérprete de la ley, con un escriba, con un conocedor de las escrituras, uno que conocía bien la escritura, pero que no hacía lo que dice la escritura. Por eso Jesús contó esta parábola para todas las generaciones, pero es Jesús hablando con un conocedor de la palabra de Dios. Dice así, Lucas 10:25. Vamos a la escritura. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle.
En otras versiones dice para tentarle, a ver de qué modo hacían caer a Jesús, al gran maestro. Pero sabemos que él conoce los corazones. Le dice, maestro, o sea que con palabras fingidas, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él ya lo sabía, pero estaba tentando a Jesús porque era un conocedor de la escritura. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dijo Jesús. Y mire la respuesta del intérprete de la ley en el versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Mire, él le citó la escritura porque él era un conocedor de la palabra de Dios. Él le citó Deuteronomio 6, 4 y 5. Vamos a ver qué escritura. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, esa escritura le dijo al intérprete de la ley, como dije, él era un conocedor de la palabra de Dios y Jesús lo sabía. Jesús sabía que él era un intérprete de la ley, era de los doctores de la ley, no era cualquier indocto, era un conocedor, era un escriba. Dice así la escritura, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí está el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí está la palabra de Dios que él citó. Le citó esta y le citó la otra que está en Levítico capítulo 19 en el versículo 18. Ahí le citó los dos versículos juntos. Dice el versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mire, le citó Deuteronomio 6:4 y le citó Levítico 19:18. Esos dos versículos le citó aquí en uno solo porque él era un conocedor de la escritura. Y por eso era un intérprete de la ley, no era cualquier persona, era un maestro el que dijo esto. Pero quería probar a Jesús, quería tentarle. Pero sabemos ahora por la escritura que eso es una ignorancia. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. Volvemos a Lucas capítulo 10. Estamos en el versículo 27 donde le citó la escritura. Ya vimos cuáles fueron. Y el versículo 28 le dijo, bien has respondido. O Jesús no le dijo, no, estás mal. No, sí estás bien. Eso dice la escritura. Estás muy bien. Conoces muy bien la escritura. Te felicito. Bien has respondido. Pero luego dijo, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él lo sabía, pero él quería una buena enseñanza, además de una buena reprimenda que le dio el Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y es cuando le cita la parábola del buen samaritano. A este hombre, conocedor de la ley, pero para este tiempo es también para nosotros, para los que saben la palabra o para los que saben 2, 3 versículos, para los que empiezan en el Señor, para los que tienen 1 año, 2 años, 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, es para todos esta bendita palabra. Bendito sea nuestro Dios. Dice así, versículo 30, y empezamos con esta parábola. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Sabemos que Jerusalén está sentada sobre un monte, está en alto, por eso dice, él descendía. Estudiando un poquito más esto, dice que Jerusalén está a 800 metros arriba del nivel del mar y Jericó está a 300 metros bajo del nivel del mar. Forzosamente era subida. De Jericó a Jerusalén era subida y de Jerusalén era pura bajada. Por eso dice que descendía. Y este camino a Jericó, todos en ese tiempo, Josefo escribe en sus escritos que era un camino muy peligroso. Porque es más, dice que le llamaban camino de sangre o carretera de la muerte también se hacía llamar ese camino a Jericó. Pero vemos que este hombre descendía.
¿Por qué descendía? Porque ¿a qué iban a Jerusalén? A Jerusalén iban a adorar. Este hombre sabía que este camino era muy peligroso, pero su inexperiencia o su novatez, como decimos nosotros, muchas veces eso hizo que viniera solo, porque siempre viajaban en caravanas o en grupo para evitar que los ladrones eh, hicieran lo que ellos quisieran con las personas. Pero este hombre iba solo por su inexperiencia. ¿Y cuántas veces por la inexperiencia nosotros caemos en manos de ladrones, en manos de personas, en manos de gentes que te hieren, te hirieron en el pasado, te siguen hiriendo algunas veces y quedan esas secuelas, quedan esas huellas, quedan esas cicatrices de que te hirieron, pero es por la ignorancia, por la novatez, por no tener ese cuidado. La Biblia dice que ahora ángeles acampan. Ángel, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece con piedra. A veces por nuestra inexperiencia, gente nos ha herido, gente que deja secuelas en nuestras vidas, pero es el día en que todo eso se borra, porque para eso está aquí el Dios Todopoderoso, para sanar toda herida, para sanar, quitar todo resentimiento, quitar todo rencor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vemos entonces que este hombre, ¿a qué había ido a Jerusalén? Había ido a adorar. Y mucha gente dice, ahora que me estoy portando mejor, que busco a Dios, ¿por qué me está yendo así? Imagínense, ¿tú crees que no dijo también este hombre, ahora que fui a adorar a Jerusalén, fui a pagar mis ofrendas y mis sacrificios, que era la costumbre? Entonces dice que ya venía de regreso. Ahora que fui a adorar, ¿por qué me pasó esto? Muchas veces nos preguntamos eso, ¿verdad? Pero es Dios que lo permite para que nosotros tomemos experiencias o porque con un propósito divino Él lo hace para que la gloria de Dios sea manifestada en cada uno de nosotros. Es el propósito. Bendito sea nuestro Dios. Así que este hombre dice, lo despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Ya vimos a que iban a Jerusalén, ya vimos que por la inexperiencia le sucedió esto, por la inexperiencia, por no buscar otra cobertura. Bendito sea nuestro Dios. Así que le damos toda la gloria a Dios por esta bendita palabra de que ahora no estamos solos. Dios está con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Esta es una gran verdad. Esta es una promesa divina. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Seguimos, versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Descendió también un sacerdote. Sabemos por la historia que también en Jericó había un tipo de colonia de sacerdotes que también habían ido a adorar. Pero los sacerdotes, ellos tenían, conforme a la ley, ellos tenían un mandato divino, que ellos no podían tocar un muerto. Él no sabía, porque dice la Biblia que lo dejó medio muerto. Y no es que esté justificando al sacerdote, sino que esto es lo que dice la palabra de Dios. Él estaba más apegado a la ley ceremonial que a tener compasión con el prójimo. Porque él decía, no, si voy, yo no sé si está vivo o está muerto. Si lo toco, voy a perder lo que es la ley ceremonial, lo del sacerdocio. Por eso es que dice que se pasó de largo. Por eso Jesús, perdón, Jesús lo reprende después y es cuando dice, misericordia quiero. O sea, más que las leyes ceremoniales, más que nuestras liturgias, nuestros ritos, todo lo que hagamos en los cultos de nosotros, lo que Dios más, sí es necesario hacerlo. Como dice, es necesario esto sin dejar aquello. Es necesario hacerlo, pero Él quiere más la compasión, el amor hacia los demás. Porque sabemos que tenemos un Dios de amor, un Dios de gracia, de misericordia y de perdón. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Así que ya excusamos un poquito a este hombre, pero aunque no del todo, porque
La misericordia tiene que estar sobre toda ley ceremonial, tiene que estar la misericordia de Dios. Bendito sea nuestro Rey. Versículo 32 dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. También el levita. Los levitas sabemos que tenían varias funciones en el templo. Una de ellas era que eran cantores también, eran músicos, pero que también los levitas en el Antiguo Testamento, ellos llevaban, había otro grupo que del tabernáculo que ellos armaban, lo desarmaban, lo acarreaban. Ellos eran los que montaban todo y cuando había que irse de algún lugar, eran solamente un grupo de levitas los que llevaban todo este mobiliario caminando en el desierto. Había 4 grupos que eran el sumo sacerdote, que era el que entraba una vez al año hasta el mismísimo lugar santísimo. Estaban los sacerdotes, se puede decir comunes y corrientes, los que entraban diario al lugar santo. Continuamente, dice que iban en la mañana y en la tarde, quitaban las despabiladeras del candelero, volvían a ponerle más aceite a las lamparillas del candelero, le cambiaban el pábilo, mucha gente dice pabilo o pábilo, como le quiera llamar, lo cortaban para que diera más luz y entonces ponían aceite nuevo también. Y este símbolo de la unción de Cristo y la luz, símbolo de la luz de Cristo, que es lo que debe de estar en cada uno de nosotros. El aceite simbolizando la unción en cada uno de nosotros y la luz es la luz de Cristo en nosotros. Jesucristo dijo allá en San Juan 8:32, yo soy la luz del mundo, pero también nos dice a nosotros, ustedes también son la luz del mundo, allá en Mateo capítulo 5, ustedes son la luz del mundo también. Así que la palabra es clara. ¿Para qué? Para que alumbremos, dice, en medio de las tinieblas, en medio de este mundo, dice, perverso y maligno, ustedes van a resplandecer como luminares en este mundo. Gloria a Dios. En medio, dice, de esta generación maligna y perversa, la iglesia de Jesucristo sigue alumbrando en este mundo de tinieblas. Así que no desmayemos. En el nombre de Jesús, la iglesia sigue firme en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque el poderoso, el grande, está con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Así sea. Bendito sea nuestro Dios. Así que este levita también puso más por encima su ley ceremonial que la compasión, que el amor de Dios. También dice que se pasó de largo. Pero mire lo que sigue diciendo este versículo. Este capítulo 10, vamos en el versículo 33. Pero un samaritano, vamos a ver, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Por qué Jesús habla de un samaritano? ¿Por qué le está hablando al intérprete de la ley de un samaritano? Porque sabemos por la escritura que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí, porque los samaritanos era una mezcla de judíos y gentiles. Se habían mezclado ya, por eso es que los samaritanos adoraban allá en otro monte. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? En ese monte de Gerizim, allí adoraban ellos aparte. Y los judíos adoraban en Jerusalén. Fue cuando tuvo ese encuentro el Señor Jesucristo para romper todas esas ligaduras, para romper todo ese odio que se tenían. Él vino a quitar todo eso, nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a la mujer samaritana, porque ella dijo, nuestros padres nos enseñaron a adorar en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús le aclara, créeme mujer, que la hora viene, la hora ha llegado, que ni en este monte, ni aquí en Gerizim, aquí en Samaria, ni en este monte, ni en Jerusalén se va a adorar al Padre, sino que ahora, dice, el Padre busca, hasta el día de hoy, Él sigue buscando los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ni en Jerusalén, ni en Samaria, sino a nivel mundial, en todo tiempo y en todo lugar, adorar al Dios vivo y verdadero. Nos dio esa entrada para que nadie quedáramos exentos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, para darnos la oportunidad de la vida eterna a todo el mundo. Ahora es en todo lugar. Dios está en todo lugar y se le adora en todo lugar. ¿Qué es lo que demanda de nosotros? Que le adoremos en espíritu
y en verdad. Que esta adoración salga de las entrañas, no de labios solamente, porque Él conoce los corazones. Cuando el pueblo de Israel iba solamente por cumplir al templo, decía, este pueblo de labios me honra solamente, pero su corazón está lejos de mí. Quiere decir, están en el templo, pero están pensando en otras cosas, están pensando en lo de allá afuera, están pensando en sus cosas, todo, en sus problemas, pero no vienen con ese fin de adorarme en espíritu y en verdad, sino de labios solamente. Por eso puso como ejemplo a este samaritano, que siendo una persona odiada por los judíos, tuvo más compasión que un sacerdote y que un levita del prójimo, de este hombre que dice que lo dejaron medio muerto. Aclarado el punto, sigo leyendo en el versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Subraya esa palabra, aceite y vino. El aceite que simboliza el poder de Dios, simboliza la cura, simboliza esa medicina para nuestros cuerpos, porque hasta el día de hoy Dios sigue sanando con ese poder maravilloso. Hechos 10:38 nos dice la bendita escritura, cómo Dios ungió, ahí está el aceite, cómo Dios ungió con su Espíritu Santo y con poder. Ahí está el aceite es poder de Dios, el aceite es la unción de Dios, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret y cómo anduvo haciendo bienes y sanando. Hasta el día de hoy Dios sigue sanando. Pon tu mano ahí donde tienes esa enfermedad, donde te duele. Pon tu mano en este momento para que compruebes que hasta el día de hoy Dios sigue sanando. Cómo Dios ungió con su Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret y cómo anduvo haciendo bienes, o sea, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros y en este momento recibe esa sanidad, ese aceite. Viene esa sanidad y después viene ese vino que la Biblia dice que el vino alegra el corazón del hombre. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, no el gozo nuestro. Nos acercamos a Dios, conocemos a Dios, tenemos la compasión de Dios y adquirimos ese gozo que proviene de Él y eso nos hace más fuertes. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso dice vino y aceite. O sea que Él le puso aceite y vino. Sabemos que en ese tiempo el aceite tenía varios usos. Uno de los usos era eso, que era medicinal. El aceite de olivo medicinal en ese tiempo. El aceite de olivo se usaba también para perfumes, se usaba para encender el fuego, para que las lámparas estuvieran encendidas. El aceite también se usaba para santificar, se usaba para purificar. El aceite tenía varios usos, por lo menos 5. Los más evidentes son los que tenía el aceite. Uno de ellos era medicinal, que era para sanar, para curar, y como Jesús sigue siendo el mismo, Él sana todas las enfermedades. Sabemos que por la llaga de Jesucristo nosotros hemos sido curados. Allá en la cruz del Calvario, Él clavó todo tipo de enfermedad. Cuando Él dijo consumado es, quiere decir hecho está. Para todos los que en Él creemos. Ninguna enfermedad, dice la que le mandé a los egipcios, te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, no el que te enferma. Yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Y eso lo recibimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que Él es nuestro sanador. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Bendito sea nuestro Rey Dios Todopoderoso. Gloria al que vive por toda la eternidad. Así que vendó sus heridas, le puso aceite y vino. Ya vimos un poquito lo que simboliza el aceite y el vino. Hay más, hay mucho más. Bendito sea nuestro Dios. Pero con una palabra, como dijo el centurión, tú envía la palabra y será hecho. Una palabra tuya, Señor, que Él envía, dice velozmente, corre su palabra y es hecho. Con una palabra que venga del cielo.
Alabado sea su santo y bendito nombre. Gloria a Dios, gloria al que vive por toda la eternidad. Versículo 33, ya lo vimos, 34, vamos al 35. Porque dice en el 34 que le puso aceite, vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Él también tenía un riesgo, él no sabía si los ladrones, los que lo asaltaron, estaban ahí. Él tomó ese riesgo todavía, porque la compasión y el amor va más allá del riesgo. Ni lo piensas porque amas, porque tienes compasión. Amén. Gloria a Dios. Dice versículo 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de mí yo te lo pagaré cuando regrese. Mire qué amor, qué compasión de este extranjero. No era judío, era extranjero. Por eso le puso este ejemplo al intérprete de la ley y nos lo pone a nosotros también. Alguien que ni siquiera iba a la iglesia tenía más compasión que los que iban a la iglesia. Esto es para todos nosotros. Dice la escritura, versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley dijo, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí nos damos cuenta, vuelvo a repetir, que él sí conocía la escritura, la conocía de memoria, pero no hacía lo que dice la escritura. El conocimiento es bueno, gloria a Dios, es bueno y Dios quiere que sí lo conozcamos, pero el complemento es la acción. La acción, bendito sea el Señor. No solamente es oración, también hay acción. La oración, bendito sea nuestro Dios. Y el apóstol Santiago nos lo reconfirma las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque el apóstol Santiago, mire lo que dice así, lo que dice la bendita escritura en Santiago 2:14. Porque el que conoce la escritura, sabemos la fe, ¿verdad? Hablamos mucho de la fe, pero aquí nos lo desglosa mucho mejor y bonito el apóstol Santiago. Mire lo que dice Santiago en su libro en el capítulo 2, versículo 14. Dice así la escritura, hermanos míos, está hablando la iglesia, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Está hablando la fe con obras. Sabemos que por las obras nadie puede ser salvos, porque por gracia somos salvos, pero tenemos que demostrar esta fe con las obras, no por la salvación, sino porque ya el carácter de Cristo está en nosotros. La compasión, el amor, la misericordia de Dios está en cada uno de sus hijos, porque vamos adoptando o adaptando el carácter de Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Por eso digo, las dos cosas son muy importantes. El conocimiento y el hacer. El hacer, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bendito sea nuestro Dios. Aquí está el apóstol Santiago confirmando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que el levita, el sacerdote se pasaron de largo sin tener compasión del prójimo y el samaritano siendo un extranjero, él sí actuó, sus obras fueron buenas, bendito sea el Señor. Así que las obras que hacemos para este tiempo es porque amamos al Señor Jesucristo, lo amamos por amor, lo hacemos por amor a Él, porque hacemos lo que Él dice, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Así que la misericordia de Dios en acción en cada uno de nosotros. Vemos que cuando el llamamiento de Mateo, y con eso cerramos para seguir con esta secuencia de lo que es la misericordia de Dios,
el libro de Mateo, en su llamamiento, mire lo que dice, porque los fariseos de ese tiempo estaban igual como, como este sacerdote y el levita que pasaron de largo cuando vieron al hombre medio muerto ahí en el camino a Jericó. Dice que pasaron de largo. Igualito estaban los fariseos del tiempo de Jesús. Capítulo, bendito sea, capítulo 9, gloria a Dios, del libro de Mateo, en el llamamiento de Mateo, versículo 9 de Mateo dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Imagínense nada más, Jesús lo miró. Imagínense la mirada del maestro. Imagínense que Jesús te está viendo con esa mirada tierna, esa mirada de amor nítida, pura. Te está viendo Jesús y te dice, sígueme. ¿Qué vas a hacer? Mire lo que hizo este hombre. Dice, se levantó y le siguió. Mateo está escribiendo él mismo su testimonio aquí en su libro. Él mismo está diciendo, este hombre dice, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y ahí dejó el banco de los tributos, ahí lo dejó con todo el dinero, sus notas. Él era del IRS, ahí de los impuestos, él era el de Hacienda. Así que dejó todo y lo siguió. Él no pensó que voy a comer, que voy a vestir. Y él mismo, en su libro aquí mismo él escribe, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Mateo lo comprobó andando con Jesús, lo comprobó de primera mano, de que nada le hizo falta a él andando con Jesús. Así que dice la Biblia, no tengas temor, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Sabemos que Mateo invitó a Jesús a su casa, en su mesa, hizo una fiesta, invitó a sus amigos también para que conocieran a Jesús, invitó a más publicanos, a toda la élite que conformaba el círculo donde se movía Mateo. Él invitó a todos porque él quería que también ellos conocieran a Jesús. Pero mire el pensamiento religioso. Mire lo que piensa alguien que sí conoce la escritura, pero que no tiene compasión. Versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Eso es el pensamiento religioso. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Mire, citó lo que dijo Oseas 6:6 en el Antiguo Testamento. Jesús lo firma y reconfirma aquí en el versículo 13, cuando dice lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios tiene misericordia hasta el día de hoy de los pecadores. Mateo invitó a sus amigos, quería que sintieran el mismo gozo, la misma delicia que sentía al conocer a Jesús, quería que los demás lo conocieran. Por eso invitó a sus amigos, pero los fariseos, mire, los religiosos, mire, Jesús ya está sentado ahí con los pecadores. Entonces este no es profeta, estaban ellos apegados a la ley, no había misericordia en ellos, pero Jesús vino a romper todo eso, todo ese legalismo, toda esa religiosidad. Jesús la vino a romper cuando dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Bendito sea nuestro Dios. Y vamos a seguir con estos estudios tan hermosos que son acerca de la misericordia de Dios, donde Dios quiere incrustar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón lo que es la misericordia de Dios hacia el ser humano. Él, por misericordia, vino a esta tierra a morir por toda la humanidad. ¿Para qué? Para que su creación perfecta, que es el hombre, la humanidad, volteen su mirada, busquen el rostro del Señor otra vez, como él dice allá en capítulo 5:15 de Oseas, volveré a mi lugar.
hasta que busquen mi rostro y reconozcan su pecado. Reconozcan su pecado, busquen mi rostro y ya, volveré allá a mi lugar, al corazón del hombre. Dios les bendiga, Dios les guarde, estamos muy contentos aquí con la familia, bendito sea nuestro Dios. Reciban saludos de mi esposa, de aquí de mi familia, mis hijas, gloria a Dios, estamos contentos, sean bendecidos y que la misericordia de Dios abunde en vuestras vidas. Dios les guarde, Dios les bendiga, sean felices, bienaventurados, dichosos, dice la Biblia, los que sin verme creen en mí. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.